My name is Endre László Kerekes, and I came from the University of Debrecen from Hungary. As you see, I would like to talk about the plague and inoculation in the 18th and 19th century, which is a great change in the history of medicine, history of immunology, about this historical infection, the plague. In the first, in the first part, I would like to introduce my presentation. First, I would like to talk in general terms about the probable medicines for the plague. The original versions of these, as we shall see, can be tracked back to ancient Hippocratic Galenic medicine. Here we distinguish between preservative and curative treatments. I will illustrate these with examples. I will then discuss the emergence of inoculation in European medicine before turning the three authors whose works provide insight into the theoretical approach, the plague inoculation. The writings of István Veszprémi, Eusebio Valli, and Jakob Groberg provide the detailed imaging of their knowledge of the plague, and they express their thesis on inoculation with firm conviction. When examining the history of plague in the Middle Ages and early modern period, we can see that doctors dealing with the subject often paraphrase the most important findings of ancient medicine in an attempt to combat the spread of the epidemic. Of course, many speculative approaches were based on empirical evidence, but they were not particularly successful in combating the disease. As we can see, humoral pathology was an integral part of this knowledge, which predestinated the importance of certain medical procedures. If we examine the writings of the early modern period in detail, we can see that medical procedures can be divided into two main groups. We encounter health-preserving agents, which be used by doctors in the early modern medicine. And on the other hand, direct medicine or curative medicine came to the fore. Bernardino Ramazzini, Italian physician in the 18th century, believed that the use of preservations was more important in some respects, as it avoided the need for doctors to use direct medical procedures. Among the health-preserving medicines, we can see that both professional doctors and representatives of folk medicine were fond of using various medical plants, including juniper, garlic, and citrus fruits. This is complemented, among other things, by mixing wine with medical herbs, as referred in the works of Hungarian authors Ferenc Pápai Párizs and Dávid Modai. Direct procedures, including bloodletting and purging, which, although used by many doctors, were criticized by some, including the Londonian physician William Bockhurst, who notes in his Loimography in 1666 that patients died more often from such treatments than from the epidemic itself. The natural or artificial treatments of buboes and carbuncles caused by plague was also widespread. They were either dried out and left to burst naturally, or medical intervention was performed. A significant change came in the second half of the 18th century. Sorry, I can't step to the next. Oh, sorry. Thank you. Okay. So,
The essence of inoculation is that a controlled mild form of the disease is introduced into the body, thereby triggering immunity against subsequent infection. The idea seems obvious from today's perspective, but in the 18th century it was considered a radical novelty. Medical practice, religion, and society were divided on whether it was permissible to interfere with the order of nature in this way. It was already known in the Middle Ages in Southeastern Asia and the Ottoman territories, where nasal inoculation with smallpox powder was used, or material taken from infected secretions was rubbed under the skin. The goal was the same in all cases: to induce a mild form of the disease in order to develop lasting immunity. The spread of inoculation in Europe is linked to the name of Lady Mary Wortley Montagu, who personally witnessed the success of the procedure during her husband's diplomatic service in Istanbul. After her return home in 1721, he had the procedure performed on her own child, and her courage led the first experiments in England. In 1796, Edward Jenner took the decisive step. Using cowpox, he created the method of vaccination, which finally placed the idea of inoculation on a scientific footing. In the following, I would like to briefly introduce the physicians whose work in the focus of the presentation. Early form of the theory of inoculation and immunity appeared the work of several independent physicians. Three of them, István Veszprémi, Eusebio Valli, and Jakob Groberg von Hemsö, are particularly good examples of the international and multidisciplinary roots of this idea of vaccination. István Veszprémi was a Hungarian physician, was born in Debrecen. He studied in Utrecht and Leiden, where he came into direct contact with the ideas of Western European medical empiricism. In his work, Tentamen de Inoculanda Peste, written in 1755, he described the theological form of stopping the plague. Building on the similarities between animal and human plague, he developed the idea of inoculation with a weakened form of the disease, as insight was one of the early persecutors of the modern theory of immunity. The second one, Eusebio Valli, was a Tuscan-born physician and natural scientist. During his career, he studied the causes of yellow fever plague and cattle plague. In his experiments at the end of the 18th century, he attempted to demonstrate that there was a connection between various epidemics diseases, that a weakened form of one pathogen could possibly provide protection against another. While he was one of the earliest proponents of immunological cross-reactions, Jakob Groberg was a Swedish diplomat, Orientalist, and geographical who served a Swedish king in Tangier, Morocco. During a local plague epidemic, he made detailed observations on the course of the infections, local treatment methods, and preventive practices. Groberg's empirical approach can already be considered consistent with the pathogen theory. He recognized that the plague spread through direct contacts and not through the miasmatic effect in the air. In the mid-18th century, István Veszprémi was already considered the possibility of a vaccine against the plague. In his work, Tentamen Inoculanda Peste, published well before Edward Jenner's career, he formulated his ideas based on experiments that pointed towards an early understanding of immunity. According to Veszprémi, one of the reasons for the failure of combat the plague was the doctors' fear for their livelihoods due to the decline in demand for traditional medical powders.
Nevertheless, he cites several successful experiments such as William Saint-Quentin's cattle plague experiment, in which 7 of 8 calves recovered after artificial infection. He also cites Daniele Lanzoni's experiment in his works, who observed that consuming the meat of an animal that had died of cattle plague could provide a certain degree of protection to humans. This theory prompted Veszprémy to draw parallels between animal and human plague. He recognized that in both cases, inflammation of the glands and tumors lesions were characteristic, and thus sought a deeper understanding of the nature of the disease process. The work mentions several observations suggesting that people who had already survived the plague enjoyed a certain degree of protection during the next epidemic. Veszprémy concluded from this that the body retains part of the disease and thus becomes protected. In other words, he recognized the phenomenon of immunity. He finally concluded that if a vaccine against the plague could ever be developed, it should be tested on young organisms and are able to adopt and develop resistance to the disease. Eusebio Valli formulated his theories on the spread of the plague and possible inoculation based on his investigations in Ottoman territories. He assumed that the infection was not only spread through the air, sweat, and other unpleasant exhalations, but primarily through direct contact. On this basis, he rejected theories that linked the spread of the plague solely to miasmas or infectious air. Valli also hypothesized that having previously the smallpox could provide some protection against the plague, or at least reduce the severity of the disease. Based on this, he suggests that the control application of smallpox material or variolous material, a type of inoculation, could potentially protect against the plague. In the spirit of scientific experimentations, Valli attempted to procedure experiments mixtures known as pest varioloso miasmas, in which he mixed plague materials with smallpox materials. His goal was to observe whether such a mixture could induce immunity and how the body would respond to a controlled form of infection. Although these experiments remain partly experimental and hypothetical in nature, they clearly demonstrate Valli's innovative empirical approach and show that attempts were already being made of the end of the 18th century to explore the possibilities to artificial immunization against the plague on a scientific level. Jacob Groberg served in Tangier, Morocco in the 1810s. In his works in 1834, he reported in detail on local plague epidemics and methods of prevention. Groberg described the olive oil treatment used by the locals. People who had come into contact with disease drank olive oil and rubbed it on their skin. He reported on approximately 300 people who had been treated, of whom only 12 died, suggesting that the method provides some protection. As an important observation, Groberg documented Don Serafino Sola's experimental inoculation. In his study, 17 Spanish desserts were inoculated with a mixture of plague secretions and olive oil. All participants developed mild symptoms and then recovered completely, and according to Groberg, this condition provided them with subsequent immunity. Groberg believed that the main route of infection was direct contact with infected material or animal-like creatures. He did not consider olive oil as being merely an external treatment.
He believed that it could be a protective layer on the skin that prevented the pathogen from entering, thus reducing the risk of serious infection. How can we summarize the importance of these theories? First and foremost, none of them proved to be completely effective. They were mostly proven to be true hypothetically. All of three doctors agree in their reasoning that they formulate the vision of plague inoculation based on their empirical evidence as an analogy to other procedures. It was clear that the sought to provide protection against the plague, either with material obtained directly from the patient or with other fluids, or possibly the material with other epidemics. However, they didn't achieve their goal. They were unable to procure a substance that provided long-term immunity against the plague. Nevertheless, we can say that the work of all three physicians was groundbreaking and represents important milestones in the history of immunology research. Thank you so much for your attention. Muchas gracias, profesor Laszlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Muchas gracias. Bueno, como les adelantaba antes, pues vamos a hacer un breve recorrido por las historias de las pandemias. La historia de las pandemias es un aspecto muy apasionante en la historia de la medicina. La historia de las pandemias es la propia historia de la humanidad. Lo vimos con la pandemia de la COVID-19 y lo que nos demostró pues, es la vulnerabilidad del ser humano. A ver si se carga. Son las cosas del directo, antes se cargó, ahora. Tal vez hay que darle al link y pan. Mira, dale arriba. No, arriba del todo. Al link y intro. Dale al link. Es que aquí como no se ve. Claro, es que estamos en aquella pantalla. Entonces aquí, dentro de lo que es aquí. Vete aquí. Dale ahí. Y ahí damos el intro. Eso es. A ver si ahí sale. Antes ha salido. Vale, a ver si puede ir con A ver, dice aquí, a ver si lo paso yo directamente con este. Tenemos un micro. Bueno, como les decía, la historia de las pandemias es la propia historia de la fragilidad del ser humano, de la vulnerabilidad. Vaya. Está visto que no es nuestra tarde. Sí, un segundillo, a ver si conseguimos. No. Por algún motivo no entra. Ah, con el pasador no. Perfecto, vale. Perfecto. Pues directamente con la flecha.
empezar hablando de la peste de Atenas, luego pasaremos por la plaga de Galeno, la viruela, peste de Justiniano, peste negra, lepra, sífilis, cólera, gripe española y sida. No se preocupen, vamos a estar aquí 2 horas, ¿vale? Van a ser unas pinceladas, si no nos llevaría aquí pues toda la tarde. La primera vez que se habla de epidemias, pues se la debemos a Hipócrates, el padre de la medicina. Para él una epidemia era una visita o llegar a un lugar. Él habla de las epidemias como una enfermedad de tránsito, algo que nos encaja bastante con esa pandemia de la que yo antes comentaba. Y escribe un libro específico que se titula Libro de las epidemias, y allí nos habla de cómo los médicos se desplazaban. Hipócrates habla allí, en ese libro, sobre las epidemias de la primera epidemia de la humanidad, que sería un brote de paperas que se produjo en la isla de Tasos. Ya una primera descripción pues, del que es el padre de la medicina, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Encontramos aspectos relacionados con las epidemias pues, en la mitología grecolatina. Vemos la figura de Prometeo, aquel que robó el fuego a los dioses y nos lo dio a los humanos, y de cómo los dioses se vengaron regalando una mujer, Pandora, a su hermano Epimeteo, a pesar de que Prometeo le dijo que no se hiciera caso de los dioses, que seguro aquello tenía trampa. Epimeteo no le hizo caso, y los dioses regalaron a ese recién constituido matrimonio una tinaja ovalada. Si utilizamos la terminología griega, un pitos. Cuando Epimeteo, especialmente Pandora, abrió aquella pitos, aquella caja, salieron todos los males, excepto uno, se quedó Elpis, la esperanza. Por eso decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque hemos pensado en una caja, en la caja de Pandoras, realmente lo que le debieron de regalar los dioses a Pandora era un pitos, era una especie de vasija que les muestro en esta diapositiva. Bueno, también tenemos otro aspecto relacionado en la mitología grecolatina con las pandemias, que es el dios Pan, un ser mitológico, mitad cabra, mitad humano, habitaba en los bosques, perseguía a las ninfas y cuando se le molestaba, pues bueno, atacaba y la gente entraba en pánico del dios Pan. Pánico es lo que sentimos durante la pandemia de los COVID, especialmente en la primera oleada. Ahí tenemos al dios Pan pues, atacando una de las ninfas, se enfadaba muchísimo cuando alguien le despertaba de la siesta. Durante mucho tiempo hicimos un uso incorrecto de la terminología. Utilizamos peste como sinónimo de plagas, actualmente no queda ninguna duda. Peste es una enfermedad producida por la Yersinia pestis, mientras que plaga es una enfermedad infecciosa que afecta a varias poblaciones. Lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura, por ejemplo, Muerte en Venecia, pues Thomas Mann se refiere a la peste, cuando realmente aquello lo que sucede allí en Venecia es una epidemia de cólera. Con lo cual, bueno, una terminología que si no estamos atentos nos puede resultar un tanto confusa. Cuando hablamos de epidemias, de infecciones, nos tenemos que remontar obligatoriamente al Neolítico. Hace unos 12.000 años se produce una revolución agrícola en el Oriente Próximo. Los seres humanos empiezan a vivir, habitan en cuevas, con la suegra, el tío, el perro, la vaca, todos allí. Y bueno, aparecen las primeras zoonosis, aparecen patógenos que saltan de los animales y que salen a los seres humanos. Pues muy probablemente en aquellas primeras poblaciones, pues ahí estuvo el origen de la tuberculosis, que desgraciadamente se ha quedado con nosotros y se resiste a abandonarnos. Con lo cual, el Neolítico trajo cosas buenas, pero también trajo cosas malas. Y desde el punto de vista epidemiológico nos trajo las primeras pandemias, las primeras zoonosis. Si nos vamos a la antigüedad, en el siglo V a.C., el siglo en el que vivió Pericles, Hipócrates, se produce la famosa peste de Atenas. Sabemos actualmente que se inició en Etiopía, que pasó a Egipto, que pasó al Imperio Persa y que llegó al Peloponeso pues, siguiendo rutas comerciales. La COVID-19 se movió a través de rutas aéreas. Nos cuenta Tucídides que la padecen más los médicos y aquellas personas que cuidan a los enfermos. Y dice, es más, aquellas personas que viven más hacinadas y afecta a personas sanas. Bueno, pues unas referencias que nos encajan bastante con lo que sufrimos hace unos años. Es más, el propio Tucídides cuenta cómo sufre la enfermedad y afortunadamente pudo reponerse. Todo esto aparece en el segundo libro de la Guerra del Peloponeso y ahí curiosamente Tucídides no utiliza ni la palabra peste ni la palabra plaga. Se refiere a nosos, ponos, loimos, es decir, terminología de la cual va a derivar palabras que conocemos actualmente como nosología o nosocomio. Bueno, dice Tucídides, en esta frase me resulta muy llamativa, nada podían hacer los médicos por su desconocimiento. Pues ahí lo dejo, yo creo que esto nos sentimos bastante identificados. En aquella epidemia, pues Atenas pierde su hegemonía. Pericles es una de las personas que fallecen durante aquella pandemia, en la cual pues, fallece aproximadamente un tercio de la población ateniense.
Si seguimos leyendo a Tucídides, nos cuenta que hubo 3 oleadas o 3 brotes. Y actualmente sabemos, hemos podido encontrar pues, que la peste de Atenas no fue por la Yersinia pestis y que muy probablemente aquello fue una salmonelosis. Si seguimos avanzando en nuestro recorrido, saltamos ya pues, al siglo II de nuestra era, en la que vivió Galeno, y ahí se produce la llamada peste de Galeno o peste antoniana. Un 10% de la población fallece a consecuencia de esta peste y la podemos considerar la primera pandemia, porque va a afectar a diferentes áreas geográficas de la historia. Parece ser que en su inicio hay que buscarlo en Irak, pues una expedición a Seleucia, y se extendió desde el oriente hasta Occidente. Llegará a la Galia, llegará a la actual Alemania, la zona del Rin y Persia. Bueno, trajo muchísimas consecuencias. Por una parte, afecta a todas las clases sociales. Se estima que entre 3 y 5 millones de personas fallecieron por la plaga de Galeno. Entre ellas, un emperador romano. Fallece Marco Aurelio, ese emperador que aparece al comienzo de la película Gladiator. Como digo, va a afectar a todo el Imperio Romano y bueno, va a obligar a las legiones romanas a ejecutar un reclutamiento forzoso por la cantidad de bajas que hay en el ejército. Bueno, hemos echado la vista atrás, hemos estudiado cuál podía ser la causa y hay un consenso que puede haber sido producido por el virus de la viruela. Actualmente ya sabemos que la viruela es una enfermedad erradicada, muy probablemente apareció ya por el Neolítico. Hemos encontrado improntas en las momias egipcias y, como bien saben ustedes, pues el último paciente sufrió esta enfermedad allá por el año 1977. En esta gráfica traigo pues, un poco para que veamos la magnitud del número total de muertos en las mayores pandemias de la historia. Ahí tenemos a la viruela, seguida de la peste bubónica probablemente. Hay autores que ponen la peste bubónica por delante de la viruela, el cólera y nuestra querida gripe española, de la que también tendremos unos segundos para hablar de ella. Si seguimos avanzando en el tiempo, me voy al siglo VI, he adelantado 400 años de golpe, y me voy a la plaga de Justiniano. En esta ocasión fallece, maquillo en las cifras, más o menos el 20% de la población, lo cual representa entre 25 y 50 millones de personas. Una barbaridad si tenemos en cuenta que nos encontramos en el siglo VI. En este caso, parece ser que se inicia en el este de África y que se va a extender por la zona de Egipto. Bueno, va a afectar todo el Mediterráneo. Es más, tenemos datos que nos indican que llegó incluso hasta Irlanda. Las consecuencias, bueno, pues lo que yo llamo la Commonwealth bizantina, sufrió unas consecuencias enormes, unas consecuencias terribles. Y nuevamente, pues hay un reclutamiento forzoso, pues ante la imposibilidad de atacar al enemigo, no hubo más remedio que crear alianzas entre los diferentes imperios que había en aquel momento. Tenemos imágenes, pues bueno, ahí con un ganglio bubónico, bueno, los médicos hacían lo que podían ante el desconocimiento que existía de aquella enfermedad, porque la sospecha que tenemos es que la plaga de Justiniano fue producida por la Yersinia pestis, es decir, en este caso sí que fue una peste bubónica. Seguimos en nuestro recorrido, damos un salto y nos vamos al siglo XIV. En este siglo tiene lugar la famosa peste negra, una mortalidad muy próxima al 60% en algunos lugares. Sabemos que se llama negra por esa coloración que adoptaban los ganglios linfáticos y nuevamente se ven afectadas todas las clases sociales. Bueno, se ha debatido mucho. En los últimos años hay un intenso debate sobre cuál pudo haber sido el origen de todo esto. Muy probablemente fue un cambio climático, alteró el ciclo reproductivo de las pulgas, bueno, y aquello pues ocasionó que las pulgas en aquella ruta de la seda nos trajeran la peste bubónica hacia la zona de Cafa y de allí a toda Europa. Las consecuencias es que la vida cambió para siempre. Aquí tenemos un pequeño esquema de dónde llega. En el año 1347, pues una colonia que tenían los genoveses en Cafa es asediada por los mongoles y utilizan lo que podríamos llamar una guerra bacteriológica. Sepultan a sus cadáveres por encima de la muralla, ya que son incapaces de conquistarles. Y en un periodo de tranquilidad en ese ataque, los genoveses se confían, huyen en sus barcos y nos traen la pandemia a toda Europa. Bueno, en Cafa tristemente es ahora conocido porque está en la península de Crimea, que aparece en el telediario día sí, día también. Desde ese 1347, pues bueno, va afectando a diferentes lugares a medida que van pasando los años, como en la península ibérica
también sufren las consecuencias y posiblemente los únicos que se libran de toda Europa son los islandeses. La población europea, pues bueno, sufre un descenso que tardará muchísimo tiempo en poder ser recuperado. Ya saben que existen dos variantes, probablemente fue la variante respiratoria, la forma neumocócica, la que predominó en la peste del siglo XIV. Bueno, ¿qué hicimos los médicos? ¿Qué pensábamos que se producía? Pues había un desconcierto total, la medicina no había avanzado lo suficiente, pues hablamos que si la corrupción del aire, de la materia en descomposición, bueno, un castigo divino, siempre aludimos cuando algo no sabemos a la religión, a la mitología. Un origen geológico, se habló también que había volcanes que habían entrado en erupción, quizás ahí podía venir el origen de esta epidemia. Un origen astrológico, pues una conjunción planetaria, pues cuando no sabemos lo que es, diferentes teorías. Y, por supuesto, se buscó un chivo expiatorio, cómo no, los judíos. Se recluyeron a los judíos, en uno de los lugares donde mayor reclusión hubo fue en la ciudad de Venecia, se les incluyó allí en uno de los barrios, un barrio que se llamaba gueto, que ha dado nombre pues, a los diferentes guetos con los cuales los conocemos en la actualidad, y donde aparecieron los primeros rascacielos de la historia. Rascacielos simplemente porque los judíos no podían salir de aquel barrio, se seguían reproduciendo y necesitaban que sus casas pues, crecieran en altura. No podían expandirse por el resto, con lo cual los primeros rascacielos de la historia aparecieron en el gueto veneciano. Hubo persecuciones a los judíos, pues prácticamente en toda Europa, España no fue una excepción, y se quemaron las juderías. Bueno, los médicos pues recomendábamos lo poquito que podemos hacer, huir de aquella región afectada, purgarse con aloes, realizar sangrías, esa tremenda recomendación terapéutica que hemos ido siguiendo durante siglos, quemar todas las pertenencias y, bueno, enjabergar las habitaciones, con lo cual se perdieron muchos frescos. Los médicos fuimos responsables directos de la pérdida de contenido artístico durante aquel siglo. Este es conocido por todos ustedes, pues la vestimenta que llevaban aquellos médicos y cómo se crean cementerios específicos. Bueno, especialmente hay uno llamativo en la zona de Venecia, relacionados pues a ver si de algún intento evitábamos el contacto con aquellas personas apestadas y evitábamos no sufrir la enfermedad. La famosa máscara de la peste que se sigue vendiendo en los carnavales de Venecia se rellenaba con aloe y de esa forma se evitaba pues, el olor a la putrefacción. Aparece la figura de San Roque. Bueno, pues San Roque nos cuentan la biografía pues, que consigue salvarse de la epidemia, aparece ahí enseñándonos pues, una lesión que bien podía ser un bubón y como un perro pues, se acercaba a él con pan y gracias a eso pues, pudo resistir. De esa forma, San Roque se convierte en el patrono de los apestados. Cuando las ciudades iban saliendo de aquellas epidemias, pues iban creando esculturas, columnas conmemorativas para dar gracias a Dios por haber salido de aquella epidemia. Con lo cual, tenemos numerosas ciudades europeas en las cuales alguna escultura conmemora el final de una epidemia de peste. La última epidemia, al menos de la que yo tengo noticia, se produjo en el año 2017 y se produjo donde los pingüinos, en la isla de Madagascar. Ahí se produce la última epidemia, se controló de una forma rápida gracias a la antibioterapia, tratamiento que no disponían los médicos del siglo XIV. Es precisamente en esta epidemia, la epidemia del siglo XIV, cuando acuñamos la palabra cuarentena. Parece ser que fue acuñada por primera vez en Dubrovnik, en la ciudad de Ragusa, aunque algunos dicen que fue en Italia y que se utilizaba la palabra treintina, 30 días en lugar de cuarentena, 40 días. ¿Y por qué 40? Pues por su origen divino, 40 días los que pasó Jesús en el desierto. Bueno, la primera ciudad que aplicó, al parecer, pues la cuarentena pues fue Venecia, también en el siglo XIV. Así que yo me quedo con esta frase, como resumen de aquello que pasó en el siglo XIV. El mundo, tal y como lo conocíamos, cambió por culpa de una pulga. O sea que la pulga cambió la humanidad del siglo XIV mucho más que lo habían hecho años atrás, siglos atrás, las invasiones bárbaras. Seguimos avanzando en el tiempo y quiero dedicar pues, unos segundos a hablar de una enfermedad bíblica, la lepra. La lepra pues, aparece recogida perfectamente en los capítulos 12 y 13 del Levítico. Aparecen las descripciones de los síntomas, de cómo se contagia y de cómo se cura.
Cuando uno lee pues, estos capítulos, dice, ¿se curaba la lepra en la antigüedad? Pues muy probablemente es porque en aquella época pues, englobábamos como lepra cosas que no eran lepra. Es decir, muchas enfermedades cutáneas, muy poco contagiosas, pues fueron incluidas dentro de lepra y aquellas se curaron. Que quizás pues, un acné, una psoriasis, algunas de estas personas fueron incluidas como leprosos. Ya que hasta el siglo XX pues no ha tenido cura, no hemos tenido la Dapsona para poder tratar a los pacientes leprosos. El arte nos ha dejado unas muestras muy interesantes, muy específicas de aquellos pacientes, de su afectación cutánea y, sobre todo, como vemos en esta imagen, de la afectación neurológica de la lepra. Bueno, ¿qué hacíamos con los leprosos? Pues la recomendación que se daba era que todo enfermo debía de ser expulsado de la ciudad, debía de ir a un cruce de caminos, esperar que pasase por allí alguien y que le diera pan, que le diera alguna moneda, y debía denunciar con su presencia pues de una carraca, ese sonido que hemos visto en más de una película, que era una forma de anunciar que aquí había un leproso para que nadie se acercara o bien para que le arrojara el pan. Con el paso del tiempo se fueron creando leproserías, religiosos de la Orden de San Lázaro se hacían cargo de ellos, Orden de San Lázaro, de ahí viene la palabra lazareto. Y bueno, muchos de ellos pues, tenían amputaciones, tenían lesiones nerviosas y también eso ha sido reflejado en numerosos cuadros. En España todavía hay una leprosería. Por cierto, en España las leproserías a los lazaretos también les conocemos con el nombre de gaferías, por lo cual una persona gafada en aquella época y durante siglos era una persona que tenía lepra. Pues como digo, todavía hay una leprosería en la Comunidad Valenciana, en Fontilles. Bueno, en el 2018 es hasta donde he podido encontrar casos contundentes, bien recogidos. Se detectaron 6 casos de lepra en España, o sea que es otra enfermedad a la cual no hemos conseguido vencer a pesar del paso del tiempo. Seguimos avanzando. Les quiero hablar de este patógeno, ¿vale? Un patógeno que es el Treponema pallidum. La gran epidemia se va a producir tras el descubrimiento de América. Regresan del primer viaje colombino los marineros y se produce una epidemia de sífilis. Con lo cual, ¿qué íbamos a pensar? Le echamos la culpa a las culturas precolombinas del ser el origen de esta epidemia. La realidad era muy diferente. La realidad se debía a la forma que teníamos de guerrear en el siglo XV. Cuando atacábamos una ciudad, lo que hacíamos era la asediábamos, esperábamos a que los de dentro se quedaran sin víveres y se rindieran. Es decir, aquello llevaba meses. Mientras tanto, había un ejército de prostitutas que acompañaban a los soldados y ellas sí que nacían su agosto. Había un pacto entre caballeros de que las prostitutas podían entrar y salir de la ciudad, no serían atacadas, no serían encerradas, con lo cual mantenían relaciones con los asediados y los asediadores. Y de esta forma, pues lo que aparecía cada vez que una ciudad era asediada, aparecía una epidemia de sífilis. Epidemia pues, que adquirió diferentes nombres. La enfermedad de los franceses, la enfermedad de los portugueses, la enfermedad de los ingleses, es decir, cada uno echaba la culpa al vecino de al lado. No teníamos un tratamiento y el tratamiento que se nos ocurrió fue utilizar el mercurio para el tratamiento de la sífilis. Con lo cual, muchos de aquellos pobres pacientes afectados por sífilis no padecieron a consecuencia de la enfermedad, sino a consecuencia del tratamiento que le dieron nuestros colegas. Y de ahí apareció pues, una expresión que es especialmente llamativa y que resume muy bien toda la historia de la epidemia de la sífilis. Una noche con Venus y una vida con Mercurio, haciendo alusión a estos dos dioses grecorromanos. Seguimos avanzando en nuestro recorrido. Y la siguiente parada que quiero hacer es en el cólera. Bueno, la primera descripción de cólera a la que nos podemos remontar pues a nuestro querido Hipócrates, el padre de la medicina. En el siglo XIX nos vamos a encontrar con 8 pandemias. El origen de todas ellas está en la India y bueno, todos los años, pues desgraciadamente leemos en la prensa o oímos en los medios de comunicación que se ha producido un brote de cólera que asociamos, como bien saben, pues a una catástrofe natural. Si hacemos un pequeño repaso a las últimas pandemias que se han producido, pues una fue en el 1720, una epidemia de peste en Marsella, 1817, una epidemia de cólera, 1918, gripe española, 2019, y entonces uno ve y dice, parece que esto tiene una sincronía. Parece que cada 100 años, es decir, tocaba en el 2019, más o menos, porque cada 100 años hay una pandemia
por lo menos parece que lo dice el algoritmo matemático. Bueno, no deja de ser una fantasía, una casualidad, porque entre medio de todas estas sí que ha habido otras pandemias. Seguimos avanzando en nuestro recorrido y les quería hablar de la mal llamada gripe española. Mal llamada porque, como bien saben, se origina en Fort Riley, en Kansas. Ahí tenemos al paciente cero. Estamos en la Primera Guerra Mundial y en aquellos momentos pues, los países que participan en la contienda no quieren desmoralizar a la población, hablándole de muertos, pero los españoles, que somos neutrales, sacamos una columna entre los crucigramas, pasatiempos y las películas de la semana, pues ahí sacamos una necrología de cuántos habitantes tienen la gripe en las diferentes provincias españolas. Y eso hace que se piense que el origen de aquella epidemia pues estaba en España. De ahí viene el nombre de la gripe española. Por cierto, nosotros no la llamamos gripe española, faltaría más. Nosotros la llamamos en relación pues una canción que en aquel momento era especialmente famosa, que era El soldado de Nápoles. Hubo 3 oleadas perfectamente definidas. No sabíamos que era una enfermedad viral, ni mucho menos. Es decir, la gran diferencia, por ejemplo, con la COVID-19. Y es más, no hubo una vacuna hasta el año 1940. Es decir, la COVID-19, aparte de mostrarnos la vulnerabilidad, nos demostró que debíamos de remar todos en el mismo lado. La tasa de mortalidad oscilaba entre el 10 y el 20%. No sabemos la cifra exacta de cuántos muertos se produjo, entre 50 y 100 millones, y afectaba sobre todo entre los 20 y 40 años. Hay algunos estudiosos que opinan, que defienden, que una de las causas del final de la Primera Guerra Mundial en el año 1918 pues fue precisamente la gripe española, es decir, el número de bajas en los ejércitos que participaban en la contienda. Bueno, se hacían diferentes, los periódicos se iban recogiendo las noticias y como ven, pues ahí aparece pues eso, la gripe española cuando no era española. Tenemos imágenes de aquella época, fotografías, que bueno, recuerdan a ese hospital de campaña que tuvimos al menos aquí en Madrid y esas ambulancias de la época con sus mascarillas, imágenes que tristemente nos recuerdan a lo que hemos sufrido hace no muchos años. Se encontró el paciente cero. El paciente cero pues, era un soldado norteamericano, Albert Mitchell. Diferencia ahí con la COVID-19. Más imágenes, fíjense en esas mascarillas del año 1918. Seguimos en nuestro recorrido. Me quedando ya poco tiempo. Les quería hablar brevemente, recordar las pinceladas sobre el virus del SIDA. El primer caso aparece en el año 1981. Me quería detener en algunos conceptos para recordar lo diferente que han sido las pandemias e incluso las vividas recientemente. No descubrimos que era un virus hasta el año 1983, es decir, tardamos 2 años en aquello que es alimenticio, no es alimenticio, es tóxico, es ambiental, 2 años. Es más, tardamos 6 años en tener el primer fármaco antirretroviral y a los 10 años, cuando se cumplía una década, pues ya teníamos más de 10 millones de personas infectadas. De la COVID-19 nos podemos vacunar, del virus del SIDA todavía seguimos sin vacuna. No hay paciente cero. Durante muchísimo tiempo pues, se echó la culpa a este pobre hombre. Menos mal que se murió y no se enteró que se le echaba la culpa. Era un azafato canadiense, tenía un novio allí donde aterrizaba su avión. Posteriormente se demostró que no lo era y dimos muchísimos tumbos. A pesar de que nos encontrábamos en el año 1981, la comunidad científica dio muchos tumbos, hasta el punto inicialmente, recordarán, lo saben, se llamó peste rosa, afectaba a homosexuales, con lo cual un mensaje a aquel que no sea homosexual, tranquilo, que no va a sufrir la enfermedad. Posteriormente ampliamos el espectro. Lo llamamos la enfermedad de las 4 Hs. ¿Por qué? Vimos que afectaba, además de los homosexuales, haitianos, hemofílicos y además heroinómanos. Con lo cual, la comunidad científica volvimos a mandar otro mensaje diciendo, tranquilos, si no pertenecemos a uno de estos 4 grupos, no vamos a tener la enfermedad. Actualmente sabemos que el origen de esa pandemia, de la pandemia del SIDA, hay que remontarse hasta el año 1920. Nos tenemos que ir para ello a la República Democrática del Congo, donde allí había el virus de la inmunodeficiencia de los simios, que mutó y pasó a ser el VIH. Seguimos nuestro recorrido y bueno, el siglo XXI, pues además de la COVID, pues ha estado plagado. Hemos tenido pequeños ingredientes de otras pequeñas pandemias que todo nos hacía presagiar que iba a venir una pandemia importante. El SARS, el virus de la gripe H1N1, el chikungunya, el ébola, el Zika. Bueno, lo que nos demostró es que el planeta Tierra se nos ha quedado pequeño.
somos muy vulnerables, y bueno, hasta que apareció el coronavirus. Última reflexión, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Pues yo espero que hayamos aprendido mucho, pero no estoy seguro. Uno, nosotros buscamos siempre respuestas. Los científicos, los historiadores, los sociólogos nos hacemos preguntas, intentamos buscar respuestas. Pues la historia de las pandemias lo que nos responde es que esto es un equilibrio, que buscamos un desafío a una respuesta. Que después de cada una de las pandemias se han seguido avances importantes. Por ejemplo, después de la peste de Justiniano, pues apareció el esplendor de la civilización islámica. Después de la peste del siglo XIV, aparece el Renacimiento. Después de las epidemias del siglo XVII, pues aparece la Ilustración. Después de las epidemias de América, pues aparece el nacimiento de la América Latina. Después de la gripe española, pues aparece un gran avance científico. Después de la COVID-19, pues está por ver, lo iremos viendo. Yo creo que también estamos en un momento de revolución, estamos en un momento paradigmático. Las redes sociales, la inteligencia artificial, yo creo que sigue de forma paralela pues la lógica de que después de una gran pandemia se produce una verdadera revolución. Bueno, también nos han demostrado las epidemias que hay que vencer a través de la virtud, que hay que hacer lo necesario cuando sea necesario y que nos afanamos los seres humanos, los Homo sapiens sapiens, por encontrar soluciones. Pero en cualquier caso, la historia de las pandemias lo que nos demuestra es la historia de la fragilidad del ser humano, y es que no somos dioses, somos un animal más, somos un Homo sapiens sapiens. Y con esto pues concluyo este rápido recorrido, espero que haya sido de su agrado. Bueno, hemos tenido que improvisar, como les decía al principio, por esta ausencia de dos ponentes por diferentes motivos que no han podido acompañarnos. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para el profesor Laszlo o para mí. Estaré encantado de responder. Sí. Perdón. Un segundo. Un segundo, por favor. Es que si no, no se escucha en la grabación. Perdón. Gracias. Figueroa, de México. Obviamente en su recorrido nos habla de virus, infecciones y demás, pero hay otras pandemias, o mi pregunta es si se le puede llamar pandemia, por ejemplo, a la venganza de Moctezuma. La verdadera venganza de Moctezuma es el tabaco. No hay que ir a México para sufrir sus efectos deleterios. En cualquier lugar del mundo la gente fuma y fuma como chacuaco, ¿sí? Mucho, a pesar de las advertencias, de lo caro, de los etcéteras. Y la otra pandemia, que es la de diabetes e hipertensión, como factores de riesgo para aquello que nos hablaban del lobulito del oído, ¿no? Entonces, nada más un comentario. Gracias. Eso es, un comentario muy acertado. Hemos cogido las pandemias infecciosas porque esta mesa iba sobre infecciones y pandemias, pero evidentemente podría haber otras pandemias de las que debemos hablar, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, por supuesto. Es más, el tabaco cuando viene de América lo utilizamos como una panacea, lo utilizamos para tratar muchísimas enfermedades. Estábamos orgullosos de tener por fin una curación frente a un montón de enfermedades. ¿Alguna pregunta más? Que sea fácil. Yo tengo una pregunta para ti, Pedro, y una para André. Empiezo contigo. El tema me parece interesante, me ha encantado la presentación. Gracias. Felicidades. Me parece muy interesante lo que has hablado y sí que me gustaría saber tu opinión un poco porque me imagino que te habrás formado, o sea, habrás estudiado mucho el contexto sociocultural, no tanto en una era más contemporánea, ¿no? Sino en ese siglo VI, en el primero, ¿no? En poco la relación contextual religiosa, cultural, que daba explicación a esas plagas, ¿no? Y que supongo que tendrás algo que contarnos que seguro que será muy interesante. Pues en efecto, a ver, esa es casi la clave. Esa es casi la clave. Es decir, cómo el ser humano intentó dar soluciones a algo desconocido que producía muchísima mortalidad. Durante mucho tiempo todo aquello se tiñó de religión y de mitología. Es decir, bueno, pues cuando no sabemos, por eso venía mi matiz cuando habla del VIH, es decir, la ciencia no sabe por qué se produce, pero decimos, es la peste rosa. Y nos quedamos como muy tranquilos. Es decir, hay dos matices. Uno, buscamos a la religión para que nos intente dar una solución a algo que nosotros no conocemos. Y segundo, buscamos un chivo expiatorio. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la peste. En la peste buscamos un chivo expiatorio, los judíos.
bueno, pues hay que perseguirlos y acabar con ellos. André, I would like to ask you for your study. You were talking about the use of olive oil, like an immunologist. Sorry, I don't have the word. Origin. Yeah? And maybe in your study, did you have seen if people began to use the olive oil or in massive use in the population? So, if I understand correctly your question, the olive oil in the body, the most interesting thing that I read it only in Groberg's text, and I don't know that it's a usual thing in other parts of the Mediterranean or something like that. Every area of Europe and of the world has a unique way to save her or himself against the plague. So I think it's just a unique thing, but I don't know it's a popular thing in another part of the continent. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por concluida la segunda mesa redonda. Ahora, si no me equivoco, tenemos un coffee break, ¿no? Sí. Y nada, muchísimas gracias por su atención.